Ahí está. Grabando. Bueno. Se ve la placa, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, caso 6. Es larga la lectura, pero yo creo que ustedes a golpe de vista ya están en condiciones de resolverlo porque es algo derivado de lo que hablamos antes del recreo. Fíjense, caso 6. La compareciente en escribanía, Celeste, viene Profe, portando un poder de administración general. no dice a favor de quién el poder, o yo no interpreto bien. Sería la apoderada, es la compareciente. Alberto le otorgó a Celeste el poder, Sí, y en el mismo acto que otorgó a Celeste el poder, compareció Lucrecia. exacto. Es así, listo. Es así. Sí. Qué buena relación tienen entre la cónyuge actual y ex cónyuge. Ah, ¿por qué le decís ex cónyuge? Claro, porque Lucrecia es la anterior cónyuge de Alberto, por lo Ya que fue. entiendo. Claro, ya fue, pero compareció, o sea, si Yo no, otorgó no a lo planteé Alberto, así el caso, no, no. claro, pero, No fui por ese pero lado. temporalmente, si como no aclara el caso a favor de quién, porque dice Celeste, esa persona que tenía primera copia del poder, pero no dice si a favor de Alberto, se entiende indirectamente que sería a favor de Alberto, por lo que entiendo yo. Pero No, si fue es así, otorgado si por Alberto. Sí, sí, sí. otorgado por Alberto a Celeste, A Celeste. pero en ese mismo acto de otorgamiento del poder que habrán estado casados en ese momento, compareció la ex cónyuge a prestar asentimiento anticipado. Por eso como que traigo a la ex que No, me no lo deje vender el compliquen bien que tanto. era. No, no. Descartamos de plano, ¿no es cierto? El tema del asentimiento. ¿Nos sirve o no nos sirve? Por lo que estuvimos viendo, No. está. ¿Sí? Porque nos sirve el asentimiento general. Ahí, digamos, está la resolución. Nada obsta que sea anticipado. ¿Sí? En este caso no hay poder para asentir. ¿Se entiende la diferencia, no? Sino que hay otorgamiento del asentimiento de manera anticipada, pero genérica, general, y eso no, ya desde la vigencia del Código Nuevo no es posible. ¿Sí? Es decir, si fue otorgado, supongan, año 2013, 2014, no nos sirve. ¿Sí? El asentimiento debe ser otorgado nuevamente. ¿Sí? Sea en un acto particular, específico, o hubo otorgando Lucrecia, ¿sí? El asentimiento, otorgando poder para asentir, lo que hablamos sobre el cierre del caso 5. ¿Está? Esto, digamos, es de aplicación, esta nueva normativa en materia de matrimonios, régimen patrimonial de los matrimonios. ¿Sí? Acá nos manejamos con la pauta del artículo 7 del Código, ¿sí? De los efectos de la ley civil en relación al tiempo, ¿sí? Aplicación de la ley civil en relación al tiempo. ¿Está? Así que esto es una norma, digamos, en definitiva, con carácter imperativo, que como bloque normativo, digamos, entró a regir a los matrimonios que ya se celebraron bajo la vigencia del viejo código, como bloque normativo le entró a regir desde el 1 de agosto del 2015. ¿Sí? ¿Se acuerdan que por ahí en la clase anterior nos planteamos también una cuestión parecida o análoga a esta, en la cuestión temporal, de si a un matrimonio de cónyuges
que se casaron bajo el viejo código, a ellos le asistía la facultad o el derecho de celebrar convención matrimonial. Lo mismo, ¿sí? Ellos tienen el derecho a hacerlo hoy en día, ¿sí? Puesto que esa norma con carácter imperativo es de inmediata aplicación. ¿Está? En ese caso les beneficiaba en el sentido de decir, les asiste el derecho a celebrar convención. En este caso, digamos, es algo negativo, ¿sí? Porque no les va a servir aquel apoderamiento, aquel asentimiento prestado de manera general, ¿sí? Utilizarlo hoy en el 2021 es imposible, ¿sí? Debe ser un asentimiento específico, ¿sí? Con individualización del bien determinado, como decíamos recién, para venta, donación, especificando el acto, ¿sí? Después anótenlo, no se olviden que siempre que haya asentimiento, poder para asentir, perdón, no se olviden de leer el artículo 375. ¿Sí? A ver, voy a ver si lo puedo proyectar. Y quiero mostrarle cuál es el inciso. Inciso letra B. ¿Está? Es perfectamente válido otorgar poder para asentir, digamos, entre cónyuges. ¿Sí? Ustedes ya saben. Gran limitación para el 456. Cuando es un poder para asentir en disposición de derechos sobre la vivienda. Nada obsta, esta es la interpretación mayoritaria, hacerlo, poder para asentir, para disposición de gananciales. Pero en ese caso, ahí el 375 inciso B, digamos, no circunscribe. ¿Sí? Se puede otorgar asentimiento conyugal si el acto lo requiere, un poder para asentir, caso en el que deben identificarse los bienes a que se refiere. ¿Está? Entonces ustedes, cuanto mínimo, van a tener que poner la determinación del inmueble. ¿Se acuerdan lo que era la determinación del inmueble? Hagamos de cuenta que vamos a otorgar un poder para asentir. Viene un cónyuge para otorgar poder para asentir a favor de su cónyuge. Vamos a hacerlo fácil para el caso de gananciales. ¿Cómo lo redactarían ahí la parte dispositiva? Comparece, todos los datos, interviene, acredita su identidad y expresa 2 puntos. ¿Cómo ponen después? Confiere poder para asentir, ¿no es cierto? Y conforme la manda legal del 375, inciso letra B, respecto del inmueble. Y ahí viene la determinación del inmueble. Determinado, ¿se acuerdan lo que era la determinación del inmueble? Sí, la identificación. ¿Cuál era? Según catastro y según registro, determinado catastralmente cómo. A ver, una cosa es la determinación del inmueble. Después vamos a nomenclatura, partida, inscripción registral, pero la determinación, ¿qué era? Cuando ustedes armaban ese proyecto de escritura. Vamos que volvemos a práctico 1, ¿eh? Tomamos un nuevo examen. Queda grabado esto para el escribano Sarki. ¿Qué era la determinación? La descripción. ¿Cuál era? La parte, descripción es lo más amplio. Sí. No, la parte que está en la parte superior del título. Identificado el lote como de la mayor región geográfica a la mayor. De la menor a la mayor, ¿no es cierto? Mayor Lote 4. ¿Se acuerdan eso que ahí teníamos que proveniente de la subdivisión del lote tal, de la chacra tanto, del departamento capital. Eso. Está, no se olviden que ahí leíamos la carátula de la mensura. Lote 2. La lectura que hacemos de atrás para adelante. Proveniente de ahí de abajo para arriba
y de derecha a izquierda había que leer, ¿se acuerdan? Digamos en sentido contrario a como siempre leemos. Lote 4A, proveniente de la mensura particular con fraccionamiento del lote 4, ¿sí? De la manzana 14, sección tal, de la ciudad y municipio de Posada, departamento capital, provincia de Misiones. Eso es la determinación de inmueble. Cuanto menos en ese poder para sentir habría que poner eso. ¿Qué más? No hace falta poner deslinde. Datos Es decir, catastrales también. claro, ¿y cuáles eran los datos catastrales? La nomenclatura catastral, ¿de qué datos se componía? 6 campos, ¿se acuerdan? Siempre decimos los 6 campos. De los Departamento, municipio, chacra. Faltó uno. Departamento, sección, municipio. Municipio, sección, chacra, manzana, lote. Lote no, Y parcela. parcela. Departamento, municipio, sección, chacra, manzana, parcela. Y si era PH, se agrega un séptimo dato, UF. Es la unidad funcional. La unidad funcional. Entonces en el podercito, supongamos que un poder para sentir, vamos a tener que poner eso. Cuanto menos determinación, nomenclatura, enganchado con la nomenclatura que venía. La partida inmobiliaria. Partida inmobiliaria. Y después convendría cerrarlo elegantemente con el dato de inscripción registral. Ahí, perfecto. Cuando identificamos el inmueble y empezamos con la determinación, ¿ponemos según un título? Determinado según título, y ahí escribimos, o según plano mensura. Bien, acredita diligencia del escribano que claro. controla. Que toma lo que dice la escritura que tiene a la vista. Sí. No sería necesario, pero es por razones de buena técnica notarial, está bueno. Está bien. Entonces habría que individualizar bien el inmueble. ¿Está? También puede ser un poder para sentir un automotor, ¿eh? ¿Cómo individualizarían? ¿Y cómo está inscrito en el registro de propiedad automotor? En el registro de propiedad automotor, básicamente, ¿qué número pone? tanto. Chasis, motor. No, número dominial. Bien. Partan de la patente. El popular chapa patente. Está. Dominio alfanumérico tal, cuanto menos. Después si quieren le agregan. Ahí uno se complica cuando ve leer los títulos. Materiales o digitales, número de chasis, número de motor. Ven que a veces uno no sabe si es o 0. Y en realidad primero se tendría que poner el auto, o sea, qué auto es, el modelo, o sea, la versión, o sea, la marca, versión, modelo, motor y dominio. Bien, pero para el poder, les soy sincero, bastaría con que haya un elemento de identificación. Bastaría con el dominio alfanumérico. Ahora bien, si uno quiere ser bien detallista, lo que abunda no daña. Y en el inmueble, en el caso de un poder para sentimiento para transferencia de un inmueble, usted nos dijo que tiene que describir el inmueble y todos los datos. Ahora, si yo en el poder pongo únicamente inscrito en el registro de propiedad inmueble, folio real, matrícula tanto, ¿es inválido? ¿Se acepta? ¿O qué efecto tiene que yo solo identifique el folio real, matrícula? Depende después del escribano. Claro, porque puede el folio ser real que contiene mismo esos datos. Estudio se formalice el acto principal después. Vos no vas a tener problema en interpretar. Después cuando haya quizás algún estudio de título de un colega, depende si es más... Se va a poner nervioso. Sí, pero está individualizado. Hay un elemento del cual uno investiga y en todo caso lo saca. Sí, no hay que ser tampoco... Yo les conté que muchos años yo hice estudio de título. ¿Sí? Yo si bien hacía un análisis complejo, intentaba, digamos, no complicarle la vida a los colegas. ¿Sí? Cuando por ahí faltaba algún dato. Uno después ya con los años se va dando cuenta cuando viene de mala fe el instrumento. El colega, digamos, solo se deja traslucir, trasuntar cuando armó algo que no correspondía. Uno después va adquiriendo esa práctica. Pero no hay que complicarle, digamos, a los colegas. Siempre hay que, tipo principio, digamos, en pos de la validez del instrumento, de la suficiencia. A priori, siempre que haya un elemento de identificación, bien, bienvenido sea.
Bueno, caso 6 entonces, ninguna duda, ¿no? No se olviden, remarcamos, asentimiento general, no más. Si fue otorgado en su momento, no nos sirve más. ¿Sí? Pasa lo mismo, después lo vamos a hablar capaz algo en sucesorio, por ahí algo hablaron con Juan Sarkis. No sé si les mencionó algo de la oferta para donar, oferta de donación, ¿hablaron algo? ¿Con Sarkis o con Nicolás? No. ¿Con Vitali? Por ahí ustedes saben, digamos, de haberse formado bajo el Código de Vélez, los que nos formamos con Código de Vélez, que antes se podía hacer una oferta de donación como acto unilateral. ¿Recuerdan eso, no? Sí. Y que podía ser aceptado por el donatario post-mortem. Entonces podía haber, qué sé yo, una escritura en el año 2014, de un donante que realiza una oferta de donación de un inmueble. ¿Sí? Fallece en el 2020 y vienen los herederos queriendo aceptar ese instrumento. ¿Sí? ¿Qué le parece? ¿Pueden hacer la aceptación? La oferta de aceptación no hace falta que esté en un solo acto. Pero hoy en el 2021, ¿qué pasa? ¿Cuál ahí es el límite? En realidad hay una prohibición del código en ese sentido, diciendo que las ofertas se tienen que aceptar en vida del donante. Es un artículo muy, muy criticado por toda la doctrina, porque era muy práctico. Queda ahí la cuestión de esa posibilidad de aceptación post-mortem, evitándose el juicio sucesorio en muchos de los casos. Nada más y nada menos. Les cuento porque eso. Generalmente hacía la oferta de donación en vida, hacían los progenitores a los hijos, y después, bueno, los hijos, para evitar la parte de hacer un usufructo y todas esas cuestiones, dejaban pendiente esa aceptación, la aceptaban una vez que fallecían los progenitores y se evitaban todo el juicio sucesorio y un montón de actos entre medio. Con este nuevo artículo generó muchos problemas con las ofertas que ya habían sido realizadas con anterioridad a la entrada de vigencia del código, y ahí también entra la parte de la doctrina. Una parte sostiene que no podría aceptarse ahora, habría que abrir el juicio sucesorio y pasar todo el proceso, y otra parte de la doctrina sostiene que sí se podría aceptar porque esa oferta fue realizada con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo código. Perfecto, lo explicaste, Rocío, no hay que agregar ni una coma ni nada. Ven con ese tema ahí de complicada interpretación ese tema. Pero les cuento que era recontra práctico esa oferta de donación. Era un mecanismo de planificación sucesoria. Sí, como bien lo dice Rocío, se evitaba la sucesión. De hecho, muchos autores sostienen que debería volver a incorporarse esa posibilidad si se llegase a modificar el código con esta reforma del código que estuvo circulando en los últimos tiempos. Muchos autores sostenían que se tendría que volver a incorporar esa posibilidad, porque aparte, como usted dice, es planificación sucesoria. En lugar de hacer un testamento, que es algo muy poco común en Argentina, no tenemos la cultura de hacer testamentos. Entonces, este mecanismo de esta donación era muy usado. Muy usado. Entonces, los autores sostienen que debería volver a incorporarse si se llegase a modificar el código. Porque, ¿qué pasa ahora, digamos? Como oferta de aceptación debe darse en vida del donante, nosotros como escribanos tenemos que tramitar toda la gestión preescrituraria. Y se nos va el donante. Por ahí el donante está en sus últimos días de vida. Antes bastaba, digamos, con redactar el instrumento, tener alguna que otra breve entrevista, digamos, previa, audiencia notarial con el otorgante y ver a ver si estaba, digamos, en su sano juicio, y se autorizaba el acto. Para la aceptación sí había que tramitar todos los certificados de gestión preescrituraria que ustedes conocen, certificado de registro, catastro, libre deuda, cosas de renta, de AFIP, zona de seguridad. Para la oferta no, bastaba ir hasta por ahí, hasta el sanatorio, y que lo firme. Está el ofertante, el donante. Bueno, hoy ya no se puede. ¿Sí? ¿Hay alguna alternativa del escribano Natalio Pedro Echegaray con las donaciones a favor de distintas personas? Pero bueno, entiendo yo que es medio rebuscada la interpretación, pero
en concreto, traía a colación eso de donación, oferta de donación, que le pasa lo mismo que esos poderes para asentir otorgados, o asentimiento general otorgado con el viejo código. Desde el 1 de agosto de 2015 ya no nos sirven más. ¿Sí? Si uno como escribano le toca ese caso, como referencista, hay que emitir una opinión o dictamen, ya no va a poder surtir efecto. ¿Sí? Bueno, cerrado caso 6. ¿Está? Van a ver que en materia de asentimiento hay muchísimas cosas para hablar. ¿Sí? Muchísimas cosas. Por ejemplo, simple, no está como caso, pero también da para discutir. Creo que algo lo hemos hablado el año pasado, que en la cursada del tema de propiedad horizontal. Supongan que un cónyuge quiere otorgar un reglamento de afectación a PH. ¿Estamos hasta ahí? El inmueble es ganancial. ¿Qué hacemos? ¿Le pedimos asentimiento conyugal al cónyuge no titular? ¿Qué les parece? Afectar a PH en un primer acercamiento, ¿es un acto de disposición o de administración? ¿Qué les parece? Este se da a veces en escribanía. ¿Me van siguiendo o no el caso? Pregunto a todos. Así vamos en parejito entre todos. Para afectar a PH y otorgar la unidad funcional a otras personas es un acto de disposición. O sea, supongamos que no quiere afectar a PH. Hay un solo inmueble, afectar a PH. 2 o 3 unidades. Ustedes saben que 2 entonces mínimas. no habría. No habría impedimento. O sea, no requeriría el asentimiento del cónyuge porque no se está transmitiendo el dominio del bien. No sale del patrimonio, sino que se afecta a un régimen específico. Ahora, si yo voy a afectar la unidad funcional a otra persona, voy a transferir, ahí sí requeriría el asentimiento. Bien, y además no se olviden que la fórmula Sí, Belén. Puede afectar el valor del inmueble, depende de las características del inmueble, puede afectar el valor. A ver, el caso gira, o la consulta es si ustedes al cónyuge no titular la hacen comparecer para que preste asentimiento para afectar a PH. En principio no. Otorgar. En Belén, entiendo decías, que no entendí eso del valor, por ahí no te capto. Sí, ¿por dónde va? Claro, para mí sí, por esa situación. Para mí necesita el asentimiento. Si reviste tipología ganancial, sería necesario, Belén, en tu inteligencia. Sí. ¿Por qué? Sí. Para mí porque afecta el valor del inmueble. Y entonces hay una modificación sustancial en el patrimonio. Que es la característica o la calificación de un acto de disposición. Bueno, está discutido, gente, les cuento. ¿Sí? Con el viejo código estaba más discutido. Con el nuevo código no tendría que haber tanto lugar a discusión para no pedir asentimiento. Porque la fórmula del 470 nos habla de enajenación o gravamen. Y afectar a PH técnicamente no es ni enajenación ni gravamen. Si la fórmula seguiría siendo como antes, disposición, ahí podemos discutir. En la nueva fórmula de enajenación o gravamen del bien ganancial, en este caso cosa inmueble registrable, pareciera que no habría que pedirlo. ¿Está? Yo le comento, digamos, por dónde van yendo las aguas. Sí. Una pregunta que no tiene por ahí nada que ver con este tema de asentimiento ni nada, pero la vez pasada estaba hablando con una amiga y surgió el tema. Sí. Si hay un usufructo, el nuevo propietario quiere afectar a PH, otorgar reglamento, todo. ¿Necesita también el consentimiento del usufructuario o solamente el nuevo propietario lo puede hacer? Va a necesitar. Está discutido, es uno de los casos.
Sí, sí, porque ahí tenemos que Claro, entrar porque con estábamos hablando, los ella está legitimados para estudiando. afectar. ¿Se acuerdan Claro, cuando estudiamos ella pH? estaba estudiando y me pregunta, Te quedó y ahí el código en no blanco. dice nada puntual, ella tenía que hacer un trabajo y entonces empezamos a hablar y ella me preguntó, y el código no dice nada puntual sobre ese aspecto. Y bueno, yo le digo, yo sinceramente creo que sí necesita, porque no es, el código sí te dice que el nuevo propietario no va a poder afectar o turbar en el ejercicio del usufructo al usufructuario. Sí. Si bien él sigue teniendo la titularidad del inmueble registralmente, él sigue siendo el titular, él durante el plazo que va a durar el usufructo va a tener que dejarlo al usufructuario que disfrute justamente de ese derecho real. Sí, sí, sí. Entonces yo le digo, yo entiendo que sí va a necesitar, porque si no estaría siendo injusto. Postura mayoritaria. Sí, y además lo privando sacamos, del digamos, derecho. por el lado de, ¿se acuerdan de legitimados para afectar a pH? Titular Pero de nosotros hablamos del dominio, superficiario, el titular de dominio, pero condomino, no habíamos... ese análisis que hicimos. Claro, Titular por de ahí yo dominio más o menos le fiduciario. saqué. Sí, va a tener Pero que... le quería preguntar a usted para ver Yo si pediría por ahí va. asentimiento, sí, 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 porque lo asocio con titular de dominio, y si está desmembrado el dominio, ambos sujetos. Sí. Claro, si no le digo, la otra es que se cancele el usufructo, porque el trabajito que tenía que hacer era, se afectaba el régimen de propiedad horizontal y ahora el usufructo, ya si necesitaba el consentimiento, pero una vez afectado el régimen de propiedad horizontal le daba el usufructo de una unidad funcional. En carrera de grado Claro, le plantearon eso. era un trabajito. Y ¿En yo le digo, yo abogacía? creo que sí. ¿Le No, ella está plantearon? estudiando en abogacía, sí, en la Cuenca. Y está con derechos reales y le dieron ese trabajo, por eso estábamos discutiendo. Te diría hasta que medio heavy para un análisis en grado. Uno no tiene los elementos como para... Si a nosotros como escribanos nos cuesta, nos deja tambaleando. Claro, yo le digo, necesita sí el asentimiento para todo ese trámite. Si no, le digo, la otra opción es cancelar el usufructo, vuelva la titularidad del dominio pleno al nuevo propietario, que haga todo el trámite de afectación a propiedad horizontal con sus correspondientes trámites administrativos, las escrituras de reglamento, todo, y que después, ahí sí, una vez que ya esté todo ese proceso, puede volver a constituir un usufructo en favor de ese anterior usufructuario de esa unidad funcional. De una porque determinada, si no, necesitaría todo el porque consentimiento del usufructuario durante todos los actos. Si no, el usufructo se extiende a todas las unidades funcionales resultantes. Imagínense si quería a su vez disponer en venta la unidad funcional 3. Sí, sí. Yo creo que va por ese lado, por ese camino. A mí me quedó esa duda cuando ella me pregunta, le respondo así, le digo, pero ahora aprovechando esta clase le pregunto a usted por ahí su postura. Entiendo que se hace necesario el consentimiento de ambos sujetos, nudo y usufructuario. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Yo le puedo aprovechar para hacer una consulta de propiedad horizontal, profesor? Sí, Gabriel. Sí, sí. Se cortó, se apagó. Ahí está. No, había no tenía habilitado. No, yo la otra vez me había quedado una duda. Cuando, por ejemplo, se hace, que en los edificios suele pasar con un espacio común que después se quiere afectar a otra actividad, por ejemplo, con lo que pasa con las azoteas y las terrazas. Eso implica una modificación al reglamento de cómo se usa. Sí, sí, sí. Y probablemente también haya modificación en el plano. Claro que conlleva una modificación, eso conlleva modificación de plano y modificación del reglamento que dispone qué uso se le. Inscripción registral. Sí, una modificación en la inscripción. Distinto es el caso, pero eso ya medio que no tenemos tiempo como para hablarlo, pero ustedes quizá alguna vez escucharon algo de sobreelevación. Que el titular de la última unidad pueda seguir construyendo. Y ahí uno puede entrar a discutir, la sobreelevación es derecho real, es derecho personal, ¿qué es lo que es? Bueno, ahí hay otra. Claro, y cómo afecta un espacio, cómo puede llegar a afectar un espacio que se puede decir común o que es propio
No como la azotea, pero sí como un techo. El derecho real de propiedad horizontal, la faz, digamos, ustedes saben que el derecho real de propiedad horizontal es un mix, un híbrido, de derechos sobre parte privativa y sobre espacio común. Como se pretende cambiar algo de los espacios comunes, va a haber que decidirlo en la asamblea, hacer un plano, modificar reglamento, inscribirlo en el registro. ¿Sí? Después nos manejamos con qué mayoría, es todo un tema también ahí. Eso es más para los abogados. Sí, tema interesante. Sí, claro, porque distinto es una azotea, tomando sin entrar en ese análisis que usted hace, pero distinto es el caso de lo que es una azotea, que sí es un espacio que puede denominarse de uso común, que lo que es, no el que tiene azotea, pero sí el que tiene techo. Y el último que tiene, como usted dice, quiere sobrelevar sobre... Claro, ahí uno se plantea, el derecho a sobrelevar tuvo que haber sido concedido originariamente en el reglamento originario, se puede otorgar después, si se decide por asamblea, con qué mayoría, bueno. Se puede o le agrego otra inquietud más, se puede incluir en una asamblea posterior, se puede incluir en una modificación de reglamento un derecho a sobrelevar. Exactamente, pero ahí hay que ver con qué mayoría uno vota. Eso, todo un tema ahí. Gracias, bueno, gracias, vean profesor. cómo ustedes ahora más o menos ya manejan reglamento, pH y les permite plantearse esos interrogantes. Está bueno eso, ¿eh? Lindo caso también. Bueno, volviendo al tema que nos convoca, vamos a seguir resolviendo los casitos, ¿les parece? Vuelvo a la placa y vamos a ver si sacamos este caso 7. A ver. Caso 7, a ver quién lo lee, no es tan largo. Mauricio, recientemente divorciado de Alicia, con quien siempre rigió los aspectos patrimoniales del matrimonio que llevaron por las normas del régimen de comunidad, comparece a su escribanía con intenciones de proceder a la venta de un inmueble de titularidad exclusiva suya, de carácter ganancial, que no es sede de la vivienda familiar. Ahora bien, le expresa que su ex fue recientemente inhibida en el registro de la propiedad inmueble por la FIP. Explicar y fundamentar el régimen de disposición del referido bien. Bien, gracias Esteban. ¿Qué les parece? ¿Qué le complementamos a don Mauricio? ¿Vino a escribanía? ¿Está queriendo vender? También nos comenta... Primero hay que ver cuándo adquirió el bien. Si es un bien propio, él podría disponerlo tranquilamente, porque no estando el es ganancial. Conyugal, es de carácter ganancial el bien. Sí, lo expresa el caso. Claro, porque dice de titularidad exclusiva suya, por eso puede generar alguna confusión. Pero no se olviden que la ganancialidad, por ahí lo vieron en el grado, en los videos lo aclaramos, digamos. ¿En qué consiste la ganancialidad? Salgo un ratito y ponemos, ya que salió el tema. En un derecho en expectativa de que cuando se disuelva la comunidad le va a corresponder la mitad. La mitad. Mientras, del valor del bien al otro cónyuge. Mientras transcurre la comunidad. Es un derecho en expectativa. En el no titular, ¿qué es lo que hay? Al ser una expectativa, a lo sumo, ¿qué puede hacer él? ¿Controlar qué? La gestión. De allí que se le requiere el asentimiento para enajenación o gravamen. La ganancialidad no implica más que en el cabeza del cónyuge no titular, durante la vigencia de la comunidad, lo que antes era la sociedad conyugal, la exigencia de su respectivo asentimiento conyugal. No más que eso. Él no tiene ningún derecho incorporado a su patrimonio. ¿Está? Entonces, habiendo aclarado eso, ven que también el maestro Ferrer, por ahí ustedes algunos lo tuvieron a Ferrer de profe, en sucesorio. Él ahora escribe mucho ahora digo, hace 30 años escribe mucho de régimen de sociedad conyugal. Justo a ese derecho en expectativa, Magín Ferrer le llama un derecho en estado larvario. Está con potencialidad de actualizarse cuando se extinga la comunidad.
¿Está? Cuando se extinga la comunidad por muerte, divorcio, cambio de régimen ahora que lo incorporó el nuevo código. Vean, volvemos al casito. Lo proyecto así, lo vamos teniendo visualmente todos. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué le parece a Mauricio? ¿Qué le decimos? Se extinguió la comunidad, transferir. ¿No es cierto? Se extinguió la comunidad, porque nos habla que es su ex. ¿Sí? Se han divorciado, ¿no es cierto? Cuando se extingue la comunidad, ¿qué nace? Vean qué locura esto. La indivisión poscomunitaria. Indivisión poscomunitaria, que es parecida o análoga ¿a qué? A la sucesoria. A la indivisión del régimen sucesorio. A la indivisión hereditaria. Son las dos indivisiones que tenemos, digamos, en órbita de nuestro derecho nacional. Indivisión hereditaria e indivisión poscomunitaria. La indivisión hereditaria tiene su causa en el hecho jurídico de la muerte del causante. La indivisión poscomunitaria, por ahí después ustedes lo habrán visto en los videos, después péguenle un vistazo, artículo 475. 5 causales que disparan, digamos, ¿sí? La indivisión poscomunitaria. Como les decía, divorcio, muerte, biológica o presunta, judicialmente declarada, ¿sí? Separación judicial de bienes, que no suele ocurrir en la práctica. Y la nueva causal, que ahora es voluntaria, cambio de régimen. Cónyuges que estaban transcurriendo a comunidad se pasan a separación, ¿sí? Ustedes ya saben la forma, hay que hacerlo por escritura, como Dios manda, por ante escribano, inscribirlo en el registro de las personas, para que por nota marginal en el acta de matrimonio reciba su publicidad registral. Pero bueno, nació la indivisión poscomunitaria. Indivisión respecto de los bienes gananciales. Este inmueble era ganancial. ¿Cómo dispone Mauricio? ¿Dispone? ¿Codispone? Por ahí va, digamos, el caso. Salgo un ratito. ¿Qué les parece? Vamos a hablarlo. En el régimen actual, Código 2015, en adelante, agosto en adelante, de 2015. ¿Disponen o codisponen? ¿Qué les parece? Acá es todo un tema, por eso del casito está ahí con esa pizca del caso para complicar de que justo la ex cónyuge está inhibida. ¿Dispone o codispone? Pero el titular... El titular es... Pero el titular es él. Sí. Pero él se divorció. En teoría nació la indivisión poscomunitaria. ¿Qué pasa? ¿Se entiende el caso, no? ¿Por dónde va? ¿Disponen o codisponen? Son las dos respuestas posibles. ¿Por dónde vamos? Pero la administración le corresponde al cónyuge titular del bien, la administración y disposición. Claro, pero es un bien ganancial, ya, es un bien ganancial y ya se disparó el régimen de la indivisión poscomunitaria porque es ex cónyuge, se divorció. Le tenemos que hacer venir a Alicia, eso es lo que voy, es medio lo mismo que le pasaba a Orlando, pero Orlando estaba casado. Ahí no había sentimiento, había conformidad. Al profe Vitali, él haría la escritura igual, según su criterio de que la inhibición personal no él tiene toda una postura armada. Por eso. Bueno, le gustaría mucho el caso y discutiría también. Háblenlo. Yo sí. Ahí en ese nivel de discusión ya no llego. Me quedo acá nomás, digamos, en cuestiones de orden o índole práctico, ¿sí? No llego al vuelo intelectual del profe de Italia. Bueno, vean, ¿qué hacemos? En principio habría que requerirle que venga. ¿Disponen o codisponen? Codisponen porque vean, ya se disolvió la sociedad. Pareciera con todo esto que estamos hablando, de que la ganancialidad era un derecho en expectativa, larvario, pero el divorcio, por ejemplo, hace que se actualice. Les cuento, el estado de situación hasta finales de julio del 2015 era lo que están ustedes concluyendo. Si bien era de titularidad exclusiva, desde el divorcio, ¿sí? Ustedes saben que cuando la comunidad se extingue con causa en el divorcio, ¿desde cuándo, digamos, es el momento concreto?
que se extingue la presentación del divorcio. Es retroactiva realmente la presentación del divorcio, la demanda de divorcio. ¿Conjunta o traslado de la demanda? Eso, exacto. O traba de la litis. No, al menos nos quedamos con la pauta legal, son esos dos momentos. Sí, el traslado, la fecha de traslado. Traslado o fecha de presentación conjunta. Bien, ahí se extinguió la comunidad. Nace la indivisión postcomunitaria. Era lo que decían todos los profesores de familia. ¿Sí? Previo, Zanoni, Mafia también en sucesiones inclusive. Mazzinghi. Muy lindo el libro de familia de Mazzinghi. En su momento me acuerdo que preparé Familia por Mazzinghi. Nace la indivisión postcomunitaria. Hay codisposición. El no titular se transforma, digamos, en cuanto menos comunero en esa masa indivisa de bienes gananciales. Hasta julio del 2015, entonces, si se pretendía vender ese bien, nosotros como escribanos íbamos a plantear nuestra escritura como que iba a haber codisposición, como que ambos venden. No hace falta para vender ese bien partir. Ellos tranquilamente podían vender y pueden vender ahora sin partir. Porque si parten es para que quede en cabeza de alguno de los cónyuges, o en cabeza de ambos se consolida un condominio. Ellos quieren vender, en definitiva con la venta también están haciendo un acto partitivo, porque después se reparten la plata. ¿Sí? Bueno, hasta finales de julio del 2015 entendíamos que codisponían. Entonces en la gestión preescrituraria, ustedes saben, tenemos que pedir el F6 del registro de la propiedad, certificado de dominio, e inhibiciones. ¿Por quiénes pedíamos inhibiciones? Por ambos. Por ambos. Por ambos. ¿Está? Eso era hasta finales de julio del 2015, medio como que estado de situación, ya no nos poníamos a discutir, disponían ambos, si uno está inhibido, bueno, ustedes saben la inhibición, medida cautelar, plazo de vigencia del asiento de registración, 5 años, salvo que fuera renovado antes de su caducidad. Pero ahora estamos en el 2021. ¿Y qué es lo que dispone el nuevo código? No sé si han visto algo en los videos o en ese caso va a disponer el titular y va a necesitar el asentimiento del no titular por el 470. Y si este es renuente, puede solicitar al juez que él otorgue el asentimiento. Acá hubo... Siempre y cuando no haya un motivo justificado por el cual no otorgue el asentimiento. Sí. Vean, acá hubo una evolución. Algunos dirán para bien o para mal. Pero el estado anterior, a los escribanos no nos planteaba muchas dudas. Hasta por ahí hasta nos resultaba mejor decir, bueno, pedimos inhibición por la cónyuge o el cónyuge no titular. Bueno, ¿qué pasa ahora? Yo les cuento cómo quedó el sistema y después leemos el artículo, que en esencia va a reproducir lo que les voy a contar. Estado de situación actual, que es un poco lo que deben anotar. En primer lugar, hay que estarse a si los excónyuges, o por ahí no hace falta que sean excónyuges. No se olviden que si ellos son cónyuges y de comunidad pasan a separación, siguen siendo cónyuges. Cambian el régimen patrimonial, pero nace la indivisión postcomunitaria. Si ellos nada acuerdan sobre cómo administrar y disponer, se aplica lo que les voy a contar ahora. Por ende, hay un margen para la autonomía de la voluntad. Podrían haber pactado algo, ¿sí? Cuando o se divorciaron o cuando hicieron el régimen, el cambio de régimen patrimonial por convención matrimonial. Disculpen el ruido, acá justo arrancó la motosierra. Si nada acordaron, ¿qué pasa? Sigue vigente el régimen que lo venía rigiendo, que era el de comunidad. Administración y disposición por el cónyuge titular con el asentimiento del no titular. Parece que es de la MUNI, justo están cortando el pasto, no sé qué. Asentimiento del cónyuge no titular, pero anoten, un asentimiento entre comillas reforzado. ¿Sí? O anoten algo así como un asentimiento plus, recargado. ¿Está?
¿Por qué recargado o plus? Porque hay un régimen que tiene que cumplimentar el ex cónyuge que pretende disponer. Tiene que avisarle con cierta antelación por documentación fehaciente, ¿sí?, al otro cónyuge no titular, de que él va a otorgar un acto que excede de la administración ordinaria. ¿Está? Entonces, por ejemplo, en escribanía hasta convendría que uno le pida al abogado de esas partes, bueno, tráeme, yo voy a adjuntar a mi protocolo la carta de documento, que vos le avisaste que el lunes a las 16 horas se iba a otorgar en mi escribanía la venta de ese inmueble, que comparezca para asentir. ¿Sí? Así ha quedado regulado. Primero hay que ver si nada pactaron. Es como que habría un margen para la autonomía de la voluntad. Y con carácter supletorio, ante el silencio inexpresado de los cónyuges o excónyuges, rige lo que les dije. Se sigue manteniendo el régimen de comunidad respecto de ese bien, ¿está? Con el asentimiento por el no titular. Entonces, vuelvo a la plaquita. Ahí está. ¿Disponen o codisponen? ¿Qué les parece? Actualmente dispone, según lo que dijo usted. Disponen. No, digamos, ¿nos obstaculiza la inhibición sobre Alicia? No, no pasa nada. Alicia viene a prestar asentimiento, conformidad con un acto ajeno. ¿Se entiende? Esa sería la resolución del caso 7, respuesta única. Hay disposición, no hay codisposición. Ahora los llevo al artículo del código, que dispone lo que recién hablamos. Vean. A partir del 475 tiene las 5 causales, ¿sí?, de extinción del régimen de comunidad. Pero desde el 480 en adelante van a encontrar lo específico para este caso, ¿sí? En particular, ¿sí?, 481 y 482. Le leo el 482, primer párrafo, que ahí está la resolución a nuestro caso. Si durante la indivisión postcomunitaria los excónyuges no acuerdan las reglas de administración y disposición de bienes indivisos, subsisten las relativas al régimen de comunidad, en cuanto no sean modificadas en esta sección. Cada uno de los copartícipes tiene la obligación de informar al otro, con antelación razonable, su intención de otorgar actos que excedan de la administración ordinaria de los bienes indivisos. El segundo puede formular oposición cuando el acto proyectado vulnera sus derechos. ¿Se entiende entonces? Se mantiene el régimen de comunidad, con un asentimiento pero reforzado, plus, recargado. ¿Está? Distinto va a ser el caso, vean, los planteo así, no está en los 10 casitos de idónea adecuación, pero supongan que los cónyuges quieren partir. ¿Está? Ustedes saben que la indivisión postcomunitaria tiene su fin con un acto partitivo. ¿Está? ¿Qué sería partir? Supongan. Algo hablamos en los videitos también, si por ahí lo vieron. Otorgar un bien a determinado, a un cónyuge o a otro. A uno o al otro. Otro, exactamente. Bien. Es lo mismo que la hijuela en la sucesión sería. Lo mismo, lo mismo. Vamos a ir planteando algunas cositas, vamos a hablar un poquito de partición. Forma de la partición. ¿Cuál es? La escritura pública. Bien. Para bienes inmuebles. Y bueno. Bien. Acá hubo una evolución, el viejo código decía que toda partición de herencia debía hacerse por escritura. Este nuevo código derogó. No hay un artículo como el 1184, si no me equivoco antes era el inciso 2,
decía, partición extrajudicial de herencia se hace bajo escritura. Ahora no lo hay. Quedó ahí, digamos, inerte. La doctrina mayoritaria entiende que si el objeto inmueble hay en la masa indivisa, sea masa indivisa, postcomunitaria o hereditaria, hay que partir por escritura. Perfecto, partimos por escritura. En la gestión preescrituraria, ¿qué pedimos? ¿Qué certificado? Como si fuera una compraventa empezamos a tramitar. ¿Qué les parece? Certificado de dominio y de inhibición, el F6. Bien. Sería. ¿Qué más? Después nos metemos en el F6, profundizamos. Catastral. Los títulos antecedentes. Libre deuda, título antecedente. El F6, ¿por quiénes pedimos inhibiciones? Y por el titular de dominio. ¿Exclusivamente? Por ambos. Por ambos. Para partir, no se olviden, si se va a partir hay que pedir inhibiciones por ambos. Ahí hay una diferencia respecto a si van a vender. ¿Se entiende la diferencia, no? Sí, se entiende. Si lo venden a un tercero, régimen de comunidad con el asentimiento reforzado. Si van a partir, está F6 por ambos, que parten. Pero acá quiero remarcar algo que también lo he dicho en los videitos, después fíjense. ¿Quiénes son parte en la partición? Parece una locura lo que pregunto, pero ¿quiénes son las partes de la partición? Así como en la compraventa está comprador y vendedor. Los excónyuges sería. Bien. ¿Y qué es lo que hacen algunos abogados? Algunos magos ahí con magia. Cuando hacen particiones de bienes posteriores a los divorcios. Ni idea, enséñenos. No, pero por ahí les pasó en la práctica. ¿Qué es lo que hacen? Equivocadamente. Los cónyuges, digamos, como una manera ya de ir planificando hasta, dicen, no te quedes ni vos ni yo con la titularidad del inmueble. Vamos a ponerlo en cabeza a quién. Donan capaz a los hijos o algo así. Bueno, ellos en definitiva estarían donando, pero ¿qué hacen? En la partición expresan de que dejan el bien en cabeza del hijo. ¿Sí? Y lo hacen por instrumento privado, con firma certificada, que a veces lo presentan para homologar. Pero eso no es válido, o sea, no, Está mal. No es válido eso. Está mal porque es una disposición de un bien que se otorga por escritura. Toda disposición es por el mismo acto que... Los hijos no son parte en la partición. Fruto del acto partitivo tiene que quedar en cabeza del hombre, de la mujer, mujer o hombre, lo que sea, toda la fórmula. Pero en alguno de los que otorgaron la partición. En todo caso va a haber partición y posterior donación. Claro, una vez que está en cabeza de uno, ahí donan. Claro. Pero jamás se puede dejar en cabeza de un tercero ajeno. Y eso sucedió en Buenos Aires. Allá por el año 2006, 2008, yo me acuerdo que leía muchas revistas del notariado en su momento cuando hacía mi pasantía, y me acuerdo de un articulito que muy rimbombante se llamaba Donación sin escritura pública, así entre signos de interrogante. Y era este caso. ¿Y saben qué es lo más grave? Que llegó a Cámara Civil de Ciudad de Buenos Aires y los camaristas confirmaron. ¿Sí? Ese acuerdo partitivo que dejaba en cabeza de un menor de edad el inmueble. Invocaron, no sé qué, interés superior del menor, y bueno, entiendo yo que para esto no resulta aplicable. ¿Sí? Y después le ordenaron al registro de la propiedad que inscriba. El registro se había negado. Entendemos con razones que lo sustentan. Pero bueno, y entre los que habían votado había una doctora bastante prestigiosa, la doctora Delfina Borda, hija del maestro Guillermo Borda. ¿Sí? Pero bueno, ahí vemos cómo en la práctica ocurren cosas que pareciera que están remanidas, digamos, con la justicia. ¿Sí? O nos cierran desde la lógica jurídica. Bueno, vamos cerrando el tema de... Este caso de Mauricio era para venta. Entonces no se olviden, si es venta... El efecto del asentimiento plus o recargado, o sea, ¿cómo funcionaría en la práctica? Tiene que comparecer a la escritura.
Claro, y si no comparece pese a estar notificado, es lo mismo. El efecto, o sea, yo lo que no entiendo es la notificación esta que se requiere, ¿a qué efecto es? Porque y el tema es que no hay otra manera de noticiar, porque está más dirigido para el caso de divorcio. Se supone que ellos no conviven. Pero yo tengo un divorcio, o sea, se decretó un divorcio y se generó la indivisión postcomunitaria. Sí. Hay un bien que no se dividió. Bien. Y que es en cabeza de uno de los cónyuges. El cónyuge titular quiere transmitir. Bien. Si la otra, la ex cónyuge, no titular, pero sobre bien ganancial, no quiere que se venda ese bien y quiere ir a una partición judicial, por más que yo le mande la carta de documento, no va a ir. Bueno, o sea, pero ahí te viene en auxilio 482, 483, un poco lo que ha hablado Rocío. Es lo mismo que cuando te deniega sin causa justificada el asentimiento durante la comunidad. Ahí tengo que pedir yo el asentimiento, digamos, la autorización judicial para... Sí. Claro, y en ese caso también podría ser que la cónyuge, si no quiere prestar asentimiento por algún motivo fundado, por ejemplo, que se me viene a la mente, hay un negocio en que los dos conocían la posibilidad de vender un inmueble, pero el cónyuge titular, entre comillas, fraude, la no titular vende a otro tercero en un negocio simulado a un precio mucho más bajo. Ahí la cónyuge no titular podría, vía judicial, obtener que no, la negativa de ese negocio, alegando que la estaría perjudicando en su derecho, porque el precio que recibiría lo más práctico, mucho más bajo. Usted como abogado de esa o ese cónyuge no titular, cautelar. Prohibición de contratación, medida de no innovar, por las dudas. Cuanto menos. Claro, si representamos al cónyuge no titular. Que asesora al cónyuge no titular. ¿Se entiende, no? Claro. Ojo que de esto hay un montón ahora, ¿eh? Ya con nuevo ¿Esto código. aplica a los automotores también? O sea, igual el criterio de notificación a cualquier bien registrable sería. Porque es cualquier bien indiviso, en teoría. Hasta para vender el LED sería. Bueno, el tema es que ahí se van al 470. No se olviden, es cosa mueble, registrable. O participación en una sociedad. Cuotas de una SRL, una acción de sociedad anónima. Ahí podemos entrar a discutir un poco. Pero bueno, vamos avanzando. ¿Se entiende más o menos el caso de Mauricio? ¿Sí? Sí, se entiende. Bien. Pregunto en general, por ahí más allá de que siempre, pobre Esteban, Rocío, Eliana. Se va entendiendo, ¿no? Me doy aludido con algún pulgar visual o aunque sea del gesto. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Bien, 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 gracias. Por ahí yo me engancho y me acelero y no se comprende en parejo, digamos, en grupo. Bueno, vamos al próximo caso. Perdón. Ya nos queda un ratito más, una media horita y liquidamos ya la jornada sabatina. El examen va a tener esta metodología así de caso también, por lo que entendí, ¿no es cierto? Tal cual. Hacer algo así. Ustedes, a ver, salgo un ratito. Ustedes eligen un tema, un bloque, supongan, régimen patrimonial. De matrimonio, uniones convivenciales, empiezan hablando. Después alguna pregunta, repreguntas. Si es de este tema, yo voy a preguntar o repreguntar, o por ahí el escribano. Y después vamos a otro gran bloque, apoderamiento o acta notarial. Pero bien casuístico, pero bien que es casuístico teórico. ¿Sí? Yo creo que es lo más práctico para entender estas cuestiones, digamos. ¿Cómo operarías vos si se te plantea ese caso en escribanía? Están estos 10 casos base, pero después algunos otros que vamos hablando, así como les dije, eso de reglamento y otorgamiento de asentimiento. ¿Sí? Hay distintos supuestos que... Pero sepan, digamos, el bagaje teórico como para tener con qué responder. Caso 8. Este lindo casito también. Vamos a hablarlo. A ver quién lo lee. A ver, dice, Rodolfo y Patricia, casados desde hace 4 años, han optado en el mes de diciembre del año 2015 por el régimen de separación de bienes, acto que lo formalizaron por escritura pública y que se anotó marginalmente en el acta matrimonial respectiva. Rodolfo pretende transferir a título de donación
la nuda propiedad del inmueble de su titularidad exclusiva, que es sede de la vivienda familiar, a favor de la hija en común de ambos. Luisana, reservando para sí y para su cónyuge el usufructo vitalicio y gratuito sobre la misma. Dicho inmueble lo adquirió en febrero del año 2016. Bueno, explicar la viabilidad del referido negocio jurídico es fundamental. Bastante complejo el caso, de muchos datos. Pero, ¿qué les parece? ¿Nos lleva a hablar de qué? Dentro de lo que es matrimonio, de regímenes patrimoniales, ¿no es cierto? O comunidad o separación. ¿Y qué asiento del hogar conyugal? Bien. Pero Por lo que va a requerir asentimiento. Bien personal. Porque si lo adquirió después de que vamos entonces resolviendo, la separación. Atando nudo a nudo. A ver, a estos cónyuges los rige separación o comunidad. Separación. Bien, no cabe duda, ¿no es cierto? Hicieron las cosas como Dios manda, ¿no? Por escritura, sí. Se anotó marginalmente en el acta. Sí. Está todo perfecto. Los rige separación, ¿no? Bien. Sí, sí. En el régimen de separación, todos los bienes son ¿de qué tipo? Lo han dicho. Personales. Personales, ¿no? No distinguimos esta dualidad de propio ganancial. Son personales, y sobre los bienes personales, ¿cuál es la lógica? El régimen de administración. Libre disposición. Libre disposición. Pero hay que tener en cuenta el régimen primario, porque es la vivienda. Es vivienda. Ojo con el 4 de Ese es un primer freno. Sí. Primera frenada, digamos, pedal en el freno. Ojo que es 456. A ver, vuelvo al caso para proyectarlo, porque hasta yo mismo me olvido de los datos que volcaba. Sí. Ah, quiere hacer una donación, ¿no? A la hija. De ambos. Ajá. ¿Puede hacerlo? ¿Sí o no? Primera. Sí, hacerlo, porque es un bien personal. Es personal. Solamente que como es asiento del lugar conyugal va a necesitar el asentimiento de la cónyuge. De Patricia. Sí. Patricia va a tener que... Ahora bien, ¿él quiere donar pleno o nuda? La nuda propiedad no. La nuda. Nuda. ¿Está? Entonces, en un solo acto, teoría monista, digamos, quiere donar nuda y reservarse para sí. Ahí habría un problema. Y para su cónyuge. Porque hay parte de la doctrina que sostiene que no se puede reservar el usufructo para el cónyuge. En ese caso tendría que hacer una donación. Una constitución, una donación. A la hija, que sea la hija la que constituya el usufructo a favor de ambos progenitores. Bien, pero ellos están en separación, ¿no? Y sí. ¿Se acuerdan que en uno de los videitos en la clase también hacemos ese comparativo? En el régimen de separación, bueno, no hay dualidad de bienes. Todos los bienes son personales. En el régimen de separación, ¿qué es lo que no recae? La prohibición de contratar entre cónyuges. Prohibición general, 1002, inciso letra D. No recae. Si recayera, si ellos tuvieran, vuelvo al casito, a la proyección del caso, si ellos estuvieran en comunidad, quizás no van a poder lograrlo en acto único. Porque esa reserva que pretende hacer el cónyuge titular en favor de su cónyuge no titular, se entiende como una donación en definitiva, como un contrato. Y 1002, inciso D, prohibición de contratar para los cónyuges mientras estén en régimen de comunidad. Este caso no nos complica, ¿sí? Es régimen de separación. En ese caso, el régimen de separación puede reservar para sí y para el cónyuge no titular. Pero salgo de acá y vamos a hacer la secuencia lógica como que si fuera comunidad. ¿Qué le decimos a ¿cómo se llamaban? Rodolfo y Patricia. Están en comunidad. ¿Qué le decimos? No, mirá, discúlpame, no pueden hacerlo, soy un purista del código, el código no lo permite, 1002 inciso D. Pueden, pero transfiriendo a favor, transfiriendo a nombre de la hija, donando a nombre de la hija, y ya una vez el inmueble, el bien.
¿Y como escribano, cómo decimos entonces? ¿Donación de? Donación plena y con una posterior de dominio constitución. Transferencia de dominio pleno, exactamente. Eso, donación de dominio pleno. Pero ahí tenemos que recurrir, anótenlo, a la teoría del doble negocio. La solución para cuando, si estuviera en régimen de ganancialidad, es recurrir a la teoría o doctrina del doble negocio. Está en una misma escritura o en escrituras sucesivas. Imagínense la escritura 21 y la 22. En la 21, donación de dominio pleno. Y en la 22... Constitución de usufructo. Ese. Bien. Vitalicio y gratuito. Sí, con posibilidad de crecer. En favor de ambos padres. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito, por ahí algo hablaron el año pasado, lo vamos a profundizar en sucesorio. ¿Con derecho a crecer o sin derecho a crecer? Con derecho a crecer. Eso quedará a criterio de quién constituye el usufructo, si quiere o no quiere otorgarle el derecho a crecer. Pero vamos a asesorarle bien al cliente. ¿Y nada pactan? ¿Qué ocurre? ¿Hay o no hay derecho a crecer? ¿Nada pactan? No hay derecho a crecer. El derecho a crecer tiene que estar expresamente concedido. Expresamente contemplado. Bien. Ojo ahí, como dice Esteban, Rocío, bueno, tenemos que ver el caso, pero plantearle algunas vicisitudes como para que el cliente vislumbre. ¿Por qué? Ojo que si planteas derecho a crecer, los nuevos propietarios les va a llevar más tiempo consolidar el dominio pleno. Acá hay un artículo, yo algo creo les comenté el año pasado, Mario Antonio Cini, escribano rosarino, maestro, ya falleció hace 2 años. Él tenía un articulito que estaba muy bueno porque escribe tipo prosa, teatro. Y el artículo de él se llamaba Maldita el día que me donó. Y él plantea estos casos, en donde, por ejemplo, hay donación con reserva de usufructo, con derecho a crecer. Y como el nuevo propietario, jovencito, pleno, con 40, 50 años, no puede consolidar dominio. Y, por ejemplo, hay una hectárea tabacalera, sojera, forestal, y no puede aprovecharse de los frutos del inmueble. ¿Por qué? Porque el usufructuario conserva, se amplía su cuota de usufructo a la totalidad del bien. Bueno, consejito, por ahí el derecho de usufructo trae algunos conflictos. El derecho a crecer, ¿sí? Pero bueno, hay que ver el caso, indagar un poco. Cierro la idea, vean, si el caso era separación, no hay problema. Sí, perdón. No, una pregunta. Usted habló de teoría del doble negocio y hacerlo por escrituras separadas, pero ¿se puede hacer en una misma escritura, ¿no es cierto? Sí, no hay problema, más barato. Al menos porque no pagan derecho de escritura. Claro, exactamente. Si no, pero un poquito más barato, no mucho más. Pero vean, vamos a la teoría del doble negocio, entonces no se olviden, esto por ahí le toca en examen. Si le toca ese caso en régimen de ganancialidad, hay, digamos, manera de cumplir los deseos de los requirentes, hay que hacerlo por doble negocio. Primer acto, donación de dominio pleno. ¿Sí? No se olviden que tiene que prestar asentimiento la no titular, porque es vivienda. A pesar de, supongamos que si era ganancial, también va a ser también para ganancialidad. Pero en los dos supuestos presta asentimiento. Sí. En un caso solo porque de vivienda, y en otro, porque vivienda y ganancial a la vez. Exactamente. Sería. Sí. Primer acto, donación de dominio pleno. Segundo, constitución de usufructo vitalicio y gratuito. Después discutimos si con o sin derecho a crecer. Vamos a la gestión escrituraria para esta teoría del doble negocio. ¿Qué pide? Una pregunta, en el caso poniéndonos que el bien es ganancial y donan el dominio pleno, y si el hijo es menor, ¿cómo hacen con el usufructo? Si es menor de edad del hijo. Primer cuestión, vean cómo ahí se complica, por la persona del donatario. Sí, porque ahí entramos ya en el régimen de disposición de los bienes de menores de edad. Y esto le está entrando a título gratuito. ¿Se podrá disponer? No, judicialmente no hay un quilombo hacerlo. Ojo, y con autorización judicial. Prohibición absoluta de lo que entra a título gratuito. ¿Del menor? Complicado el tema, sí. Vean, cierro con el tema de gestión preescrituraria.
Teoría del doble negocio. ¿Qué certificado piden? Como siempre, RPI, catastro, libre deuda, renta, AFIP, pero vamos al tema de registro, F6. Certificado de dominio e inhibiciones. ¿Por quiénes piden inhibiciones? Para esos actos simultáneos. Por ambos. Por ambos. Por el donante, ¿no es cierto? Sí. Y por la que termina resultando donataria de dominio pleno, que después va a constituir. Hay que controlar el poder dispositivo de la donataria, ¿se entiende, no? A no comerse, digamos, olvidarse de cargar. Nos pasó alguna que otra vez. Ven acá lo que siempre yo les cuento. Hice una vez un doble negocio y me olvidé de pedir, ¿sí? Por la donataria. Tuve que complementar por un certificado que es el F7, un certificadito de inhibiciones. Por suerte lo saqué a tiempo y aproveché ambos certificados. Pero no se olviden que el F6 da a varios lugares para cargar, digamos, distintas personas. ¿Sí? Como que uno solicita certificación de si está o no inhibido o inhibida. ¿Se entiende, no, el caso? Sí, se entiende. ¿Alguna preguntita de este caso? En el próximo bloque, ¿sí? Que ya va a ser después vamos a hablar un poquito de la clase complementaria y la clase que va a venir. Vamos a profundizar un poco más el tema de donaciones. ¿Hablaron algo de donación el año pasado, no, con Sarki? Sí, pero fue como muy Muy rápido. poco, no. Muy poco, sí. Muy por arriba. Bien. Muy por arriba. Bien, bien. Bueno, ahora cuando hablemos de sucesiones vamos a volver a hablar de donaciones. Porque hay que enfocarla a la donación con ojos de sucesión. ¿Sí? Anticipo de herencia, planificación sucesoria. Es esa la funcionalidad. Entonces vamos a hablar mucho ahí de cómo planificar con donaciones particulares. ¿Sí? Otra vía de planificación será testamento. Pero la que más nos queda a mano acá, digamos, en la región misionera, quizás sea la de donación. Ni les digo hablar de un fideicomiso testamentario, porque ya es complejísimo el tema, ¿sí? Y da como para hacer 4 o 5 clases de ese tema. Pero prácticamente no se da en órbita del derecho notarial misionero aplicado, ¿sí? Quizás en Entre Ríos, Gabriela, ocurre con mayor frecuencia, pero aquí en Misión, al menos lo que yo conozco, no suele darse el fideicomiso testamentario como herramienta de planificación. Vamos cerrando el bloque de la clase. Vamos a unión convivencial. ¿Sí? Salteamos ese caso 9, que lo tienen por allí. A ver, vuelvo un poquito. El 8 era el que vimos, el 9 está más orientado a habitación. ¿Sí? No se olviden que en materia de unión convivencial, salgo un ratito, no se olviden que el conviviente tiene, conviviente supérstite, derecho real de habitación, gratuito. Por el plazo de 2 años. Eso, ojo ahí. Siempre y cuando no se demuestre que tenga bienes suficientes para adquirirse la vivienda o vuelva a constituir nueva convivencia o matrimonio. Bien. Es distinto al del cónyuge, ¿no? Porque el derecho real de habitación para cónyuge supérstite, ¿cómo es? No tiene ese plazo, o sea, es gratuito y vitalicio. Tampoco tiene la causal que lo obsta. Pero, profe, por ejemplo, si el otro no reclama y pasan estos 2 años. ¿En cuál? ¿En el de conviviente supérstite? El de la convivencia, claro. Y bueno, pero en algún momento los herederos van a querer tener el uso y goce de la cosa. Están en su derecho de solicitarlo eventualmente, la declaración judicial de cese. Pero tienen que solicitarlo. Seguramente. A ver, para el conviviente supérstite o para el cónyuge supérstite, esto es un derecho real que se adquiere ipso iure, lo dice el código. Hermoso, suena lindo. Pero en la práctica implica de que debe ser acreditado en un proceso sucesorio. Porque va a tener que haber un oficio judicial que como el objeto de inmueble, ¿qué necesita? ¿Requiere de qué?
ese oficio tiene vocación registral. Tiene que ser inscrito en el registro. Para hacerlo valer hay que registrarlo en el RPI. Y ustedes como abogados, asesores del conviviente o cónyuge superstite, quieren hacer valer su derecho frente a terceros, sean coherederos, sean acreedores del causante, van a tener que inscribir. Entonces van a tener que pedirlo en un proceso. Es hermoso, es cierto que hay ipso iure, todo, que pin, que pan. Pero va a haber que solicitar una declaración judicial que va a ser declarativa, no va a ser constitutiva. Declarativa con efecto al momento que se dispara la apertura de la sucesión. Va a tener que abrir la sucesión y solicitar eso en el proceso sucesorio. Si quiere hacerlo valer frente a terceros, sí. Y los principales terceros van a ser los coherederos. En el caso inclusive de conviviente superstite no es ni coheredero suya. Porque el conviviente, ustedes saben, no es heredero. ¿Está? Sin embargo, tiene este derecho que tiene su causa fuente en la legitimación la va a tener en ese hecho nomás, en el derecho este. Sí, para promover la apertura inclusive. No se olviden que el derecho real de habitación convivencial o conyugal es una adquisición originaria. Es un nuevo caso de adquisición originaria, como res nullius, ¿sí? Como prescripción adquisitiva. Vean que desde la técnica jurídica uno puede hacer ese análisis profundizado. Vamos al caso 10. Voy a proyectar y nos quedan unos minutitos para discurrir sobre... No hablamos nada de sucesiones hoy, vean, importa. Seguramente la próxima clase de junio, que ahora les doy la fecha, probablemente vamos a dar las dos clases, el viernes a la tarde y sábado a la mañana, así avanzamos bastante, ¿sí? Ustedes total ya tienen, digamos, reservado el viernes a la tarde o sábado a la mañana para cursar con alguno u otro profesor. ¿Quién lo lee? Caso 10. Caso número 10. Bárbara ha resultado adjudicataria exclusiva de una vivienda de IPRODA. Le avisaron desde dicho organismo que brevemente procederán a formalizar a su favor el título de propiedad de la misma con constitución de hipoteca por el saldo de precio adeudado. En ese interín comparece a su escribanía con Maximiliano, con quien se encuentra en una unión convivencial no inscripta desde hace 4 años, y quien además figura en el sistema del IPROA como conviviente del adjudicatario. Explicar la necesidad o no de la comparecencia de Maximiliano a los fines del otorgamiento del asentimiento convivencial para la constitución de hipoteca por parte de Bárbara en favor del IPROA. Bien, gracias. Cambiamos, digamos, los cañones conoscitivos, nos vamos de matrimonio a unión convivencial. El otro tipo de pareja que ha sido reconocido legalmente en el código. Ahora tenemos una dualidad, digamos, formal, o matrimonio o unión convivencial. El tema es que hay una tercera realidad, de parejas de hecho, que no son uniones convivenciales. ¿Por qué? Porque les falta algún requisito, sea de índole temporal, como al menos 2 años de convivencia, o algún requisito constitutivo de la unión convivencial, como es el proyecto de vida en común. Pero bueno, este caso de unión convivencial, ¿qué les parece? ¿Se entiende el caso, no? Hay que hacerlo comparecer ahí a don Maximiliano para que preste asentimiento. Decíamos en general que el nuevo código tiene 3 clases de asentimiento. 2 para el matrimonio, 1 para convivencia. Para convivencia, si mal no recuerdo, el 522, ¿no? Asentimiento por parte del conviviente. Pero si la unión está inscripta, porque el código habla de que si la unión convivencial está inscripta, necesitamos el asentimiento del conviviente. En este caso no está inscripta, por más que en IPRODA, que es un organismo administrativo, esté como que su conviviente es... ¿Maximiliano se llama? Sí. Bueno, sea como se llame. Si no está inscripta en el registro la capacidad de las personas, no necesitaríamos
el asentimiento. ¿Están de acuerdo? Del conviviente. Chicos, chicas, resto del curso. ¿O tenemos que ser más papista que el Papa? Escribano todopoderoso. Estamos de acuerdo Bien, con Rocío. no se olviden el asentimiento para... Es lo mismo, el 522 es lo mismo que el 456. Lo que pasa es que el 456 es para matrimonio, sea régimen de comunidad o separación. El 522 es para unión convivencial. Pero el requisito objetivo de unión convivencial inscripta. Vamos a hablar un poquito, ¿cuál es la función de la inscripción? Prueba. Prueba. Sí, como ¿Por prueba. qué? Es uno de los medios de probar, digamos, que existe una unión convivencial, pero Prueba se puede plena. probar por cualquier medio. Con registración ya basta, no hace falta nada más. Sí. Si no hubiera registración, se puede demostrar por cualquier otro medio, por una batería de prueba, hasta por prueba indiciaria, que existe la comunidad, que existe la unión convivencial. ¿Está? Bien, y no conviene complicarse, si no está inscripta, no vamos a poder exigir el asentimiento para la disposición de la vivienda, ¿sí? Por parte del conviviente. ¿Sí? Otra cosita, no se olviden. Por ahí tampoco, entonces, también digo, perdón, esto de quizás asesorarle a convivientes que inscriban la unión convivencial, lo cual es harto difícil, ya que se están escapando de los papeles, no creo que vayan a inscribir la unión convivencial. Pero si en ese caso... Sí, perdón. En ese caso el conviviente, el otro que creo que se llamaba Maximiliano, él quiere prestar su asentimiento, ahí él podría recurrir a otras pruebas para demostrar la convivencia y ahí sí otorgar, podría darse ese supuesto, o no sería necesario, vamos por lo más tajante. Me parece que no le conviene. El código te pide inscripción. No le conviene complicarse, el código habla de inscripción. Por ahí, como siempre decimos... Pero hay veces que las personas vienen con, no, a mí me dijeron, entonces ellos quieren sí o sí, por eso por ahí va la pregunta. En pos de su naturaleza de evitar conflictos, hasta le toma el asentimiento. Capaz el problema sea cuando no quiere dar asentimiento, ¿no? Sí. Cuando no quiere que se venda la vivienda y no está inscrita en la unión. No está inscrita. Ahí capaz sea bueno, más. pero nosotros nos cubrimos ahí con un código civil y comercial, nada más y nada menos, de que era unión convivencial no inscrita. No nos podrán reclamar mala praxis. No hay necesidad que comparezca, pero si comparece y presta, no hay impedimento, o sea, no perjudican nada al acto. Bueno, pero tampoco sería bueno generar una expectativa de derecho en el no titular, porque él quizás ya en su locura entiende, digo en su locura, como que tiene derecho a una participación en la mitad de ese bien, más adelante, cuando se extinga la convivencia. Y tampoco habría que crear digamos, un bagaje o un chasis de falsa expectativa de derecho, no sé. Vean, el tema unión convivencial, ya lo hablamos varias veces, 2 minutitos que vamos a seguir hablando. Ya saben que no hay derecho hereditario para el conviviente, ya lo dijimos una y otra vez, ¿sí? ¿Cómo en todo caso suplimos esa falta de derecho hereditario? De llamamiento en favor del conviviente, llamamiento legítimo, es decir, llamamiento de la ley a la sucesión. ¿De qué otra manera, digamos? Bueno, con un llamamiento voluntario. Llamamiento voluntario. ¿Sí? Llamamiento voluntario, instituyéndolo, por ejemplo, heredero. Está en la porción disponible. Después vamos a hablar en sucesiones, digamos, cómo por podemos ejemplo, subsanar. Estos días en las primeras jornadas federales de derecho, habló de las uniones convivenciales y su falta de vocación hereditaria, y una de las disertantes decía que tuvo un caso, ya hace muchos años, de unos convivientes que llevaban 25 años de convivencia, que ambos habían adquirido un inmueble en condominio, y que bueno, fallece el conviviente y no tenía herederos y pasa a quedar vacante la herencia. Entonces se planteó
una usucapión por la otra mitad del conviviente fallecido, porque dice, la conviviente estuvo los 25 años sobre el inmueble pagando los impuestos, comportándose como la titular, entonces para evitar que esa mitad vaya al Estado, se planteó la usucapión por esa parte, como ese conviviente le otorgaron la usucapión. Pero ya es un caso bastante viejito, no me acuerdo la carátula, pero sí se lo comentó, porque se estuvo comportando como la titular, estuvo viviendo sobre el inmueble, haciendo las mejoras, pagando impuestos, todos, entonces le otorgó sí, porque decían que el pago de impuestos no es el único indicio a tener en cuenta en el momento de una usucapión. Tenemos que, si bien es necesario el pago de impuestos, también pueden darse casos, por ejemplo, de que el municipio no te acepte que una persona que no aparezca como titular pague impuestos. Y ahí podemos hablar de una consignación judicial y otras cuestiones. Pero también es bastante interesante esa parte de ir por la usucapión en el caso del conviviente. Pero vean, entonces vamos advirtiendo cómo tenemos que recurrir a remedios jurídicos marginales para garantizarle algo al conviviente, a él o la conviviente. Y de allí volvemos a reiterar una vez más, disculpen que yo sea repetitivo, me parece que habría que empezar a regular algún llamamiento en favor del conviviente, al menos con convivientes que tienen determinada cantidad de años, más allá del mínimo de 2 años para que exista propiamente jurídicamente convivencia, algún llamamiento, no les digo imperativo, al igual que un descendiente, ascendiente o cónyuge, quizás llamamiento supletorio, una vocación eventual como los colaterales, que son llamados y tienen vocación actual para aceptar o rechazar herencia, desde que la sucesión se les defiere, ante la ausencia de hijos, porque es una picardía que esa persona, es el caso que justo comenta Rocío, no tiene hijos, no tiene padre, no tiene colaterales, no testa, hermosa declaración de sucesión vacante, que vaya al Estado en vez de a una persona, cuando esa persona tenía, y son las nociones básicas que vamos a estudiar la clase que viene, porción disponible equivalente al 100% de su patrimonio a la postre herencia. Me parece que tenemos que ir evolucionando, ¿sí? No sé si ya lo mencioné acá, siempre lo menciono. Don Napoleón, ¿sí? Cuando se estaba elaborando el proyecto de Código 1804, ¿sí? Él hablando de los concubinos, fue contundente, lapidario, en 1804. Don Napoleón dijo, los concubinos ignoran a la ley debe ignorar a los concubinos. Bueno, es la mentalidad de Don Napoleón en 1804, ¿sí? Me parece que hemos avanzado un poquito, bastante, como para ir consagrando mínimos derechos hereditarios, ¿sí? Cierro con algo que ya también hablé en las clases anteriores. Brasil, Chile, Paraguay, que prácticamente lo ponen en pie de igualdad. ¿Sí? En particular Brasil, por fuente jurisprudencial, lo pone en pie de igualdad a los concubinos, al compañero estable, como le llaman ellos, ¿sí? Por un fallo del Superior Tribunal de Justicia con eficacia erga omnes, frente a todo. Prácticamente se cambió el Código Civil. ¿Está? Yo estuve también en una jornada de sucesorio el año pasado, virtual, así que hablaban los profes de sucesorio. Los profesores de sucesorio son muy conservadores, no sé si ustedes opinan lo mismo que yo. ¿Sí? Es difícil cambiar el estado de situación. Técnicamente, saben, digamos, lo que se está buscando es si la socioafectividad, que va más allá, inclusive, más allá del caso del concubino, del conviviente, si la socioafectividad es fuente de vocación hereditaria. ¿Sí? También intentando comprender esos casos de familias ensambladas. ¿Sí? Si también puede haber un llamamiento. Y ahí, por ejemplo, podemos recurrir al Código Civilístico de Barcelona, de Cataluña, en donde ya han comenzado a reconocer derechos hereditarios, ¿sí? Basados en la socioafectividad. Es decir, ustedes saben que cuando el Código establece heredero, determina el concepto legal de familia.
el ámbito, digamos, hasta dónde va la familia jurídicamente relevante. Siempre se presupone de que hay cercanía, afectividad. Bueno, ¿por qué no empezar de a poquito a discutir sobre este tema? Digamos, va mucho más allá de lo notarial. Los escribanos nos manejamos con papeles, pedimos asentimiento, no pedimos asentimiento, pero es un debate recontra profundo, ¿sí? Al que le gustan sucesiones, se va a reenganchar con este tema de convivientes y su proyectado, al menos, derecho hereditario. Veremos si hay alguna respuesta al respecto, ¿sí? Es cierto que hoy en día, ustedes escuchan también, hoy hay mucha conferencia de familia, con esto sí cierro. Escuchamos que existe el pacto de convivencia, está para los convivientes, entonces muchos profesores de familia dicen, bueno, que se empieza a regular allí parte de la planificación para el conviviente. Bueno, vamos a ver, hay que ir viendo la jurisprudencia, cómo va receptando estos pactos de convivencia. Ven que a veces hasta por pacto de convivencia se le intenta negar una compensación económica a los convivientes. Cuando se extingue, ustedes saben que en principio podría caber el otorgamiento de compensación económica. Se discute si esto es disponible por las partes. ¿Sí? Si, por ejemplo, los convivientes pueden renunciar a que cuando se extinga la convivencia no tengan derecho a compensación económica. ¿Es disponible? ¿No es disponible? Rige el mismo principio que en el matrimonio, o sea, no es irrenunciable la compensación económica. Ojo, que está habiendo jurisprudencia para todos lados. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Hay algunas cuestiones que ustedes van a leer allá por el 516, 517, de cierto contenido que es indisponible para los convivientes. Entonces muchos agarran y dicen, no, eso no está disponible. Cambiar la compensación económica sería cambiar la lógica de establecimiento de la unión convivencial. Bueno, ahí hay, digamos, muchas cuestiones para dilucidar. Bueno, quedo abierto a alguna pregunta, no sé, o alguna cosa más que quieran hablar de unión convivencial. ¿Qué les parece? Ya estamos contra la hora. Vamos a hablar de nuestra próxima clase. ¿Les parece? Vean. Yo ahora, digamos, tiene que pasar la ronda, como decimos. Me voy a fijar en mi celular. Hoy es 15 de mayo, ¿no? Sí. Nuestro próximo encuentro es 11 y 12 de junio. Así de, digamos, encuentro de viernes y sábado. Quedó, digamos, patente que no empezamos a hablar nada del sucesorio. Sucesorio no es tan largo. Disculpe, profe, se cortó justo cuando dijo la fecha. Bien, no dije, hoy es 15 de mayo. Nuestra próxima clase es 11 y 12 de junio. Ah, perfecto. Si les parece, quedó acá el consenso, digamos, en la medida de lo posible unánime y no mayoritario, quisieran hacer una clase de consulta alrededor del 3 de junio, ese jueves de 19 a 21. Sí. ¿Quieren? Sí, profesor. Perfecto, sí. Yo no tengo ningún problema. A mí me gusta dar clases, si a ustedes les gusta. Oficialmente no había clase, pero... Sí. Sí, entonces, en esa clase empezamos yo ahora, no les digo, esta semana no les mando video, pero en la siguiente empiezo a mandar ya las cosas de sucesorio, de incumbencia notarial. Esta semana, digamos, descansen, ya basta de tanto tema. Pero en esa clase, vuelvo a reiterar, yo me anoto para mí, si les parece. Ustedes el 4 y 5 tienen con Nicolás. Sí. Cantero, pero ese jueves previo, 2 horitas metemos. Hablamos algo ya de sucesiones. Sí, perfecto. Lo que vienen leyendo. ¿Sí? ¿A qué hora, profe? 19 a 21. ¿Les parece un jueves de 19 a 21? Sí. Jueves 3 de junio. No sé si hay feriado, creo que no. Y nuestro encuentro bueno sería 11 y 12 de junio. Que como le estoy diciendo, probablemente vamos a tomar los 2 días. Así vamos resolviendo lo mismo que acá. Los casos y vamos hablando de sucesiones. Tenemos mucho para hablar de testamento. ¿Les parece? Yo me agendo entonces 3 de junio, 19 horas, como clase. Después igual le iré avisando por el grupito de WhatsApp. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Profesor, ¿y esa clase del 12 y 13 sería nuestra última clase ya con usted? 11 y 12. 11 y 12.
Sí, después ya no tenemos más. Salvo que nos quedemos cortos, ya falta algún complemento después, antes de los exámenes. No hay problema. Por mi parte, ya le digo, podemos meter siempre algún jueves más. Así para ir cerrando. Acá ven que sacamos todos los casos, prácticamente. Sí. ¿O alguna consultita? ¿Otra? Mientras no sea la cotización del dólar en la semana siguiente. ¿No? Profe, le consulto, Perfecto. ¿sabe cuándo aproximadamente van a hacer los exámenes? ¿En julio? ¿Qué fecha? Y imagínense alrededor del 18, 20. Pero Bien. ustedes son práctico 2 ahora. Sé que hay algunos compañeros o compañeras que les queda el 1. Claro. Siempre hay una semana. Vean, es así la lógica. Supongan 20 de julio más o menos, práctico 1. 27 puede que sea, no es viernes, pero no sé. Va a venir el teórico 1 y después recién los primeros días de agosto, práctico 2. Si mal no recuerdo, el año pasado, el práctico 2 fue algo así como 12 o 14 de agosto. Así que hay tiempo para... después, Como un mes. preparando después que terminamos, sí. Sí. Pero vamos bien, yo creo que vamos bien. No sé si ustedes van bajando más o menos. Sí. Sí, es mucha info. Bastante. Pero bueno. Hay que procesar todo. Hay que procesar y reafirmar. ¿Estamos, gente? Me voy despidiendo, voy cortando el video. Buen fin de semana. Igualmente, profe. Gracias. Chao, Buen fin de semana, gracias. profesor. Chao, Profe, buen fin de saludos. Gracias. Para todos.